Drake Master, que no sé cambiar el nombre, me llamo Isaac Lorca. Ah, Drake Master. Gusto de Hello, escucharlo. Ya, qué bueno, se están incorporando ya algunos compañeros a la clase para poder avanzar un poquito con los temas de la unidad número uno que vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Que están enmarcados dentro de la conformación del Estado-Nación, ¿ya? Más o menos para que ustedes tengan una idea, yo a mi espalda tengo la bandera de nuestro país, por lo tanto, vamos a hablar del proceso de independencia de las colonias hispanoamericanas y especialmente nuestro país. Y vamos a ver cómo estos países tratan de organizarse a través del tiempo para alcanzar el estado de una nación república que esté organizada en función a los poderes del Estado, a la separación de los poderes del Estado, en derecho a la soberanía popular. ¿Ya? Pues eso lo estoy conversando brevemente para aquellos que están integrándose a la clase de Zoom. Esperamos que muchos más se puedan incorporar. Ya estamos alegres. Si ustedes, algunos pueden mostrar su carita, porque yo estoy mostrando mi cara, me gustaría ver la carita de algunos de ustedes, ya, para saber cómo se encuentran, para saber cómo están. Muy bien, Gabriel. Gabriel, cambió la cara rápidamente. Bien, Gabriel. Un saludo, Gabriel, a que lo alcanza a ver un poquito ahí, ¿ya? Una bienvenida a la clase, saludos cordiales para cada uno de ustedes, esperando que el Señor lo esté acompañando a usted y a su familia en estos momentos que son complicados en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, a través del contagio que significa el coronavirus. Todos estamos preocupados, estamos con la mente puesta en la enfermedad, en la pandemia, y puesta la mente también en lo que tenemos que hacer como profesores y ustedes como alumnos. A modo de introducción, de comentario, espero que la mayoría de ustedes tengan sus guías para que las vayan desarrollando en la misma guía o en su cuaderno, que puedan organizar sus tiempos para que podamos trabajar en razón a las otras asignaturas también que son importantes, ¿ya? Así que organicemos nuestros tiempos en el día, de lunes a viernes, para que puedan también descansar y poder cuidarse, ¿verdad? Tener un cuidado sanitario en el hogar, esperando que la mayoría de ustedes se mantengan en el hogar, que solamente aquellas personas que tienen que salir por motivos superiores lo hagan, ya sea trabajo, trámite, solamente aquellas personas del hogar que puedan salir. Y teniendo las debidas medidas una vez que retornan al hogar, como es el tema, ¿no es cierto?, del vestuario, los zapatos, la mascarilla y todas aquellas cosas que pueden traer contagio al hogar. Un saludo especial a los adultos mayores también, que componen su familia. Quizás usted puede vivir con la abuelita, con el abuelito, con algún tío, alguna persona más allá de los 60 años, 65, y que componen el grupo de riesgo de la población. Así que todos estamos llamados a cuidarnos, a querernos, a apreciarnos y a apoyarnos. Especialmente primero medio, que se puedan apoyar entre ustedes, ya sea con las guías, ya sea con los trabajos, buscar tiempos para comunicarse entre ustedes a través de un WhatsApp, que pueden tener un grupo de consultas. Yo posteriormente voy a hablar con su profesora, si también me puedo incorporar a algún grupo de ustedes de WhatsApp para poder trabajar, ¿ya? Y esa es la idea, para poder estar comunicados unos con otros, ¿ya? Ya entrando más que nada a lo que es la clase propiamente tal, el objetivo de esta clase es poder conocer y comprender un poquito. Me están escuchando todos, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Sí, se ¿Sí? escucha ¿Sí? bien. Des Sí, se Master. escucha bien. Ya, muy bien. Se ¿Cómo están, chiquillos? escucha, ¿Están cansaditos o no? sí. Sí, me imagino. Bueno, esta hora no es la mejor para hacer la clase, pero es lo que tenemos en el calendario, así que les pido disculpas. Vamos a tratar de ocupar los minutos precisos, no va a ser más allá de 30, 40 minutos lo que vamos a trabajar, así que voy a tratar de avanzar lo más rápidamente posible. Si alguien en el transcurso del tiempo me quiere hacer alguna consulta, levanta su manito o sencillamente interviene aportando a la clase, ¿ya? Para que mantengamos el orden, obviamente con los micrófonos cerrados la mayoría, y cuando ustedes quieran hablar, obviamente pulsan el micrófono para poder hablar, ¿ya? No se hagan mayores problemas, estamos en una clase obviamente distinta a las clases comunes, pero así todos tenemos que intervenir y apoyar y ser un aporte para la clase. Primero que nada, yo quiero empezar con el objetivo, ¿verdad? Que es comprender un poco, comprender, conocer, comprender el proceso de emancipación de las colonias hispanoamericanas. Conocer y comprender cómo se fue formando el Estado, cómo se fue formando la nación en América Hispana principalmente.
Para eso tenemos que remontarnos un poquito a lo que es el proceso de la Edad Moderna. Ustedes saben que la Edad Moderna termina con dos acontecimientos muy importantes que son la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero también hay otro hecho muy importante que pone fin, ¿verdad?, también a este periodo, o que es parte del periodo de la Edad Moderna, que corresponde al pensamiento ilustrado. El pensamiento ilustrado recorre todo lo que es la Edad Moderna, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII más o menos. Nosotros hablamos del pensamiento ilustrado. Pensamiento ilustrado que influyó en el proceso de independencia ya sea de las colonias hispanoamericanas, que influyó también en la independencia de los Estados Unidos y que también formó parte también de lo que fue la Revolución Francesa. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿y por qué tan importante la Revolución Francesa? Recuerden que hasta ese momento, previo a la Revolución Francesa, el gobierno que imperaba en el mundo era la monarquía absoluta, donde el rey tenía todo el poder en sus manos. Por lo tanto, usted como individuo, como persona, no era mucho lo que podía hacer. Tampoco había una carta fundamental, una constitución que regulara el comportamiento del rey. El rey era amo y señor. Entonces, lo que estamos tratando de ver en esta clase, que ahora vamos a empezar a pasar de una monarquía absoluta hacia una república. Y ese es un proceso que obviamente involucra crisis, involucra desafíos, que obviamente posteriormente los criollos y los pueblos, una vez independientes, las colonias hispanoamericanas, una vez independientes, tienen que asumir con distintas posturas, algunas posturas más liberales, otras más conservadoras, pero a la larga es qué tipo de país, qué tipo de nación vamos a tener en nuestro país y también en las colonias hispanoamericanas. Estamos hablando más o menos de fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, específicamente, ¿verdad?, del proceso de independencia de Hispanoamérica, 1810 en adelante. Ya, para que ustedes puedan tener claro, y lo que yo quiero aquí dejar de manifiesto es que estamos ya pasando de una monarquía absoluta, donde todo el poder está en manos del rey, pasando a una república. Pero para eso se requiere un proceso de emancipación, de independencia de las colonias hispanoamericanas. Se requiere también tener en consideración todas las causales que influyeron en el proceso de independencia de las colonias hispanoamericanas. ¿Ya? Es decir, como ustedes bien saben, hay causales que son internas y causales que son internas, motivos, razones internas o externas, que nos van a explicar el proceso de independencia de las colonias hispanoamericanas y todo el proceso de organización de la república. ¿Ya? Para que ustedes más o menos tengan claro, la república es un sistema de gobierno en el cual usted forma parte, en el cual usted puede participar, puede elegir y ser elegido, donde los poderes del Estado están separados y donde existe un presidente que es elegido. ¿Y cómo es elegido? En elecciones populares. Recuerden que la monarquía absoluta eran cargos hereditarios, de padre a hijo, a través del tiempo. Y no existía la condición de ciudadano. Solamente usted era un súbdito de la corona. Usted tenía que solamente obedecer, acatar. Por lo tanto, el rey era amo y señor de su vida y de su familia. ¿Ya? Bueno, afortunadamente, grandes pensadores como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, lucharon para que esto cambiara, para que esto fuera diferente, donde la dignidad del ser humano fuera tomada en cuenta, donde la opinión del ser humano fuera tomada en cuenta y pudiéramos entre todos formar un gobierno. Ese gobierno ahora se va a denominar república, participación ciudadana, elecciones libres. Usted puede elegir y usted también puede ser elegido. Obviamente que todo esto es un proceso, desde lo más conservador a lo más liberal, a través del tiempo. Así que yo los invito a continuación a ver, por ejemplo, las razones externas que dieron origen al proceso de independencia. Una de las razones externas, como ya mencionaba, fue el proceso de independencia de las colonias, perdón, el proceso de independencia de las 13 colonias, Estados Unidos, el año 1776. Y posteriormente, la Revolución Francesa, con sus principios de igualdad, fraternidad, soberanía popular. Quizás ustedes me estarán preguntando, profesor, ¿y qué es la soberanía popular? La soberanía popular es la capacidad que usted tiene para decidir los destinos de su persona, de su sociedad y de su estado. Usted puede elegir, puede opinar, puede criticar, puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo. Esa es la capacidad que usted tiene, ¿verdad? Esa es la soberanía popular. Usted ahora es considerado en su opinión y usted es considerado en los asuntos públicos. No es meramente un súbdito como en la corona, sino que usted ahora es un ciudadano. Tiene voz y voto, que es lo más importante.
¿ya? Voz y voto. Muy bien. Entonces, todo este proceso, ¿verdad?, está enmarcado dentro de lo que es el pensamiento ilustrado, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, como acabo de mencionar, está enmarcada dentro de un proceso de pensamiento humanista, un pensamiento que busca que el ser humano pueda ser dueño de sus propias decisiones y de su propio destino, ¿ya? Es la idea de que vayamos formando una nación-estado, pero todos en conjunto, no el rey con la corte, no el rey con los nobles, no el rey con el clero, con la iglesia, sino que todos en conjunto podamos opinar y dar origen a un estado, a una nación que nos permita vivir en forma armoniosa y donde todos podamos opinar y todos podamos criticar y todos podamos estar de acuerdo o en desacuerdo en algunas cosas. Es importante entonces la opinión que podamos tener. De paso, ¿verdad?, también existen razones internas. Todo el proceso de independencia de las colonias hispanoamericanas también tiene razones internas. Y una de las razones internas que en algún momento la hemos tocado y la hemos conversado, ¿verdad?, tiene que ver con el descontento criollo. Recuerda que quienes llevan adelante el proceso de independencia, ¿ya?, el proceso de independencia, para nuestro país, ya que tanto nos costó la independencia, para nuestro país, fueron los criollos. ¿Y qué eran los criollos? Los hijos de españoles nacidos acá en América, o los hijos de españoles nacidos aquí en Chile, en el reino de Chile, porque era un reino, ¿ya? No éramos una nación-estado, éramos solamente un reino que dependía de la corona española. Por eso cuando Napoleón Bonaparte tomó prisionero a Fernando VII, ¿verdad?, nosotros quedamos libres, porque pertenecíamos a la corona, no al pueblo español, porque no existía el concepto de pueblo, no existía el concepto de ciudadano. Los españoles también eran súbditos, igual que nosotros. Entonces nosotros al estar tomado prisionero Fernando VII, dijimos, ya, bueno, formemos la primera Junta Nacional de Gobierno. Y no solamente nosotros, sino que todas las colonias hispanoamericanas. México, ¿no es cierto?, Perú, Bolivia, todos los países, Venezuela, todos empezaron con el proceso de independencia más o menos el año 1810, ¿ya? El descontento criollo es muy importante. ¿Por qué existe un descontento criollo? Los criollos habían nacido acá en América Hispana, los criollos habían nacido aquí en el Reino de Chile, pero sin embargo los cargos más importantes los ocupaban los peninsulares. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y qué eran los peninsulares? Los peninsulares eran los españoles, eran los realistas, era con los cuales tuvo que luchar Manuel Rodríguez, Bernardo O'Higgins, ¿verdad?, José Miguel Carrera, todos los patriotas que conocemos nosotros, incluyendo algunas mujeres como Paula Jara Quemada, doña Javiera Carrera, entre otros, que lucharon, ¿verdad?, contra los realistas, contra los peninsulares. Entonces no era justo que los cargos más importantes fueran nombrados de España hacia América Hispana o hacia el Reino de Chile. Por lo tanto, había un descontento. No estaban felices los criollos con lo que estaba pasando. Ellos querían tener mayor protagonismo, querían ocupar los cargos más importantes, por lo tanto los criollos son los que llevan adelante el proceso de independencia. Obviamente seguido por el pueblo, porque sin el pueblo tampoco hubieran podido lograr la independencia, ¿verdad? Entonces, el descontento criollo era muy grande, ¿ya? Por lo tanto, había que hacer algo. Y se presenta la oportunidad, nada menos, cuando Napoleón Bonaparte invade España. Ahí se presenta la oportunidad. Y ahí formamos las primeras juntas de gobierno. Pero hay algo que deben tener en consideración, jóvenes. Siempre dentro de un grupo, aunque sean los patriotas, había gente que era liberal en su pensamiento y gente que era conservadora en su pensamiento. Entonces, habían dentro de la Junta de Gobierno y dentro del Congreso Nacional, que se va a formar también en el periodo de la Patria Vieja, había gente que pensaba que había que hacer un cambio radical. Eran los exaltados, que querían independizarse de una vez por toda la corona española. Pero dentro de este grupo también había algunos que eran moderados. Y los moderados querían que nosotros tuviéramos una junta de gobierno, gobernáramos el Reino de Chile, pero una vez que quedara libre Fernando VII, teníamos que devolverle el territorio, teníamos que devolverle la autoridad y todos aquellos, podríamos decir, privilegios que tenía la corona española en el Reino de Chile, incluyendo también los privilegios que tenían los peninsulares, el privilegio que tenían los españoles acá, ¿verdad? Entonces el descontento criollo jugó un papel muy importante. El monopolio comercial, otra causa o motivo interno, razón interna. Solamente podíamos comercializar con España.
Ellos fijaban los precios, ellos decían qué podíamos comprar y qué no podíamos comprar. Por lo tanto, también esa es una causal importante, un motivo importante para no estar feliz con lo que estaba pasando. Y obviamente el amor a la patria, ¿ya? Si usted nace en su patria, usted nace en esta tierra, tiene amor a ella. En cambio, los que venían a gobernar acá, venían desde España. Y quizás no tenían el amor que tenían los criollos a esta tierra, porque ellos habían nacido acá en esta tierra. Por lo tanto, los peninsulares o los españoles venían a cumplir misiones, venían a cumplir con un cargo, pero no sentían el amor que un criollo o un patriota, podríamos decir, podía sentir en ese entonces. ¿Me fijan? Jóvenes, si ustedes me quieren ayudar con algo, con alguna opinión, con alguna intervención, lo puede hacer, ¿ya? ¿Ya? Lo puede hacer. Aquí pueden usted abrir el micrófono y decir, profesor, un momentito, o usted levanta la manito y dice, quiero opinar. Lo puede hacer, ¿ya? Muy bien. Luego, ¿verdad? De todo esto, ya que tenemos configurado el tema desde el paso de una monarquía absoluta hacia una república, previo obviamente pasando por la independencia hacia una república, comenzamos ya a ver cómo se organiza nuestro país. Primero, tenemos que reconocer que lo primero que se hace es una junta de gobierno. Pero para él, previamente existe un cabildo abierto, ¿ya? Cuando los vecinos de Santiago, los vecinos más renombrados, podríamos decir, de la época, los más importantes, vieron que la cosa estaba mal en España y dijeron, junta queremos, ¿ya? Junta queremos, ¿ya? Y eso está bien, porque había que luchar por la independencia, había que luchar por el proceso de independencia de nuestro país, de nuestro reino, y era la oportunidad que se nos daba. Por lo tanto, se escucha la voz de los vecinos y llegamos, ¿no es cierto?, a una junta de gobierno. La primera Junta Nacional de Gobierno encabezada por don Mateo de Toro y Zambrano, cuyo propósito era mantener el gobierno, el orden acá en Chile, mientras Fernando VII recuperaba su libertad. Afortunadamente, había otro bando, que eran los exaltados, que decían, no, nosotros no solamente queremos resguardar el gobierno, sino que queremos nuestra independencia, queremos nuestra emancipación, es la oportunidad. Y es así como en la patria vieja, ¿no es cierto?, se gobierna pensando no solamente en el rey, sino que también en lograr nuestra independencia. Y ahí juegan un papel muy importante los hermanos. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Los hermanos? Bailaba la respuesta. Los hermanos Carrera. Los hermanos Carrera. Ya, ellos jugaron un papel muy importante, eran un grupo exaltado, ellos querían libertad. De hecho, los primeros símbolos patrios, ¿quién lo hizo? Los primeros símbolos patrios lo hizo doña Javiera Carrera. Los primeros símbolos patrios que nosotros conocemos, porque esta bandera que está presente en este momento acá en la clase es la última, pero habían otras banderas más, habían otros símbolos, habían otros escudos. Y doña Javiera Carrera fue la primera, ¿verdad?, en diseñar con sus propias manos los primeros símbolos patrios. Por lo tanto, jugó un papel muy importante. Al igual cosa que el hombre de los 1000 disfraces. Recuerdan ustedes a don Manuel Rodríguez, que también luchó por el proceso de independencia. Y muchos más, Manuel de Sala, Camilo Enríquez. Y a nivel latinoamericano tenemos a Simón Bolívar, por ejemplo, que es el prototipo del hombre que luchó por la independencia no solamente de Venezuela, sino de toda Hispanoamérica. Entonces, jóvenes, vemos que todo esto es un proceso que está articulado a través de los distintos reinos que comprendían Hispanoamérica y que estaban bajo el dominio español, y que ahora era la oportunidad de lograr nuestra independencia. Pero también se forma el primer Congreso Nacional. Ustedes saben que el Congreso o Parlamento es el lugar en el cual se hacen las leyes. Pero nosotros no teníamos leyes, pues, si estábamos bajo el dominio español, bajo el dominio de la corona, y a la corona no le interesaban las leyes. Ellos hacían las leyes a su manera, a su pinta, y nosotros solamente teníamos que obedecer, ¿ya? Pero no había un reglamento que dijera esto tiene que hacer el rey y esto no tiene que hacer el rey, sino que su palabra era la que contaba. No estaba escrito nada en razón a lo que cómo tenía que funcionar las cosas, cómo tenía que funcionar la relación entre un súbdito y el rey. Sencillamente el rey ordenaba y mandaba todo, ¿verdad? Entonces, podemos ver que el primer Congreso Nacional también permitió tener nuestro primer reglamento constitucional, ¿ya? Nuestra primera constitución, podríamos decir, nuestra primera carta fundamental, donde está estipuladas las leyes, los derechos que podemos tener
como chilenos, o como del Reino de Chile en aquella época, ¿verdad? Los derechos que puede tener un ciudadano, ¿ya? Ya no un súbdito, sino que un ciudadano, ¿ya? Una persona libre, ¿ya? Y eso está establecido en la Constitución, en un reglamento constitucional de 1812. Por lo tanto, es el primer reglamento, la primera Constitución, podríamos decir. Hoy estamos con el tema de la Constitución de 1980, con el apruebo, ¿verdad? O el rechazo. Pero en aquel entonces estábamos recién en la primera, de muchas que se fueron dictando a través del tiempo. Todo este proceso de formación de Estado, nación, requirió un tiempo bastante largo y muchas visiones sobre el tema, donde habían visiones de carácter moderado y visiones de carácter exaltado. Recordemos que el proceso de independencia de nuestro país, en general, tiene 3 etapas. La primera etapa es la etapa que se conoce como la patria vieja, ¿ya? De 1810, cuando se forma la primera Junta de Gobierno, hasta 1814, con el desastre de Rancagua, nosotros hablamos de la patria vieja. Después del desastre de Rancagua, cuando los patriotas tienen que huir, y los pocos que salvaron con vida, y quizás algunos quedaron heridos en el camino, y otros tantos murieron, tuvieron que huir a Mendoza, Argentina. Ese momento es cuando se inicia lo que se conoce como la Reconquista Española. Es decir, Fernando VII había recuperado la libertad, ¿ya? Y el poderío de Napoleón Bonaparte estaba empezando a decaer. Por lo tanto, nuevamente España toma el dominio sobre las colonias hispanoamericanas. Y no solamente por la razón, sino que lo hace por la fuerza. Impone, ¿verdad?, una brutal persecución a todos los patriotas exaltados que habían hecho cosas en beneficio del Reino de Chile, en beneficio de nuestra nación-estado, en esos primeros meses, en esos primeros años de nuestra independencia. Empieza a perseguir, empieza a expulsar gente del territorio y también manda a algunos exiliados o manda a algunos desterrados, especialmente algunos a la isla Juan Fernández, ¿ya? Viene toda una persecución. Mariano Osorio, Casimiro Marcó del Pont, gobernantes fueron duros, especialmente Casimiro, ¿verdad? Fueron muy duros con los patriotas. Y todo este proceso se da, ¿no es cierto?, en que el pueblo chileno en aquella época empieza a sufrir las consecuencias de la persecución, ¿verdad? Empieza a ver lo difícil que era vivir bajo el dominio de la corona española. Y obviamente se sufre en carne propia. Pero mientras tanto el Ejército Libertador de los Andes se está organizando en la ciudad de Mendoza. Y poco a poco llegamos, ¿verdad?, a 1817. 1817 es muy clave. Allí se pone fin a la Reconquista Española y se inicia lo que se conoce como la Patria Nueva. Es decir, aquí comienza el gobierno de Bernardo O'Higgins Riquelme como director supremo de la nación. Como director supremo de la nación. Él hizo muchas obras importantes para nuestro país, ¿verdad? Por ejemplo, el Cementerio General fue obra, ¿no es cierto?, de don Bernardo O'Higgins, ¿ya? El mercado de abasto, el Paseo de las Delicias, actual Alameda Bernardo O'Higgins, ¿verdad? Fue obra de don Bernardo O'Higgins. Creó escuelas, liceos, en la Expedición Libertadora al Perú. Hizo muchas cosas importantes don Bernardo O'Higgins para nuestro país. Pero desafortunadamente tuvo problemas con la aristocracia, con la clase alta y también con la iglesia. Abolió algunos derechos, algunos privilegios que eran tanto de la aristocracia como de la iglesia católica. Y eso obviamente le trajo problemas. Y posteriormente una amenaza de una posible guerra civil, ¿verdad? Y para eso él tuvo que reaccionar. ¿Y cómo reaccionó? Abdicando, dejando el mando de la nación. Y se retiró en forma voluntaria a vivir hasta su muerte en Perú. Allí terminó su vida don Bernardo O'Higgins Riquelme, ¿verdad? Pero este proceso es muy importante porque si bien Bernardo O'Higgins tuvo problemas con la iglesia, tuvo problemas con la aristocracia, abolió los títulos de nobleza de la aristocracia, incluso también tuvo problemas, yo creo, con el pueblo, porque también prohibió las peleas de gallos, ¿ya? Y las apuestas y otras cosas que eran media turbias, él también las prohibió.
No debemos olvidar que su carácter era autoritario, porque él era un militar. Por eso se conoce como director supremo de la nación. Y el que va a gobernar posteriormente también es un militar. Una vez que renuncia, ¿verdad? Abdica Bernardo O'Higgins, el que va a gobernar nuestro país va a ser don Ramón Freire, que también era un militar y que también gobierna con el título de director supremo de la nación. ¿Ya? Bueno, vamos poco a poco avanzando en la historia, ¿verdad?, de nuestro país, y vamos llegando a, una vez que abdica O'Higgins, algunos historiadores dicen que se produjo como un caos en el país, un desorden, pero eso no tiene tanta afirmación. Hay otros que dicen más que un caos, se produjo un proceso de aprendizaje político. Nosotros no teníamos aprendizaje político. ¿Cómo íbamos a tener aprendizaje político si estábamos gobernados por un rey? El rey no permite la participación política. De hecho, no existe el parlamento, no existe nada. Era una monarquía absoluta. Sí hubo una monarquía parlamentaria, como fue el caso de Inglaterra. Ellos sí tenían un poco mayor participación ciudadana, ¿ya? El rey estaba controlado por el parlamento. Había una carta fundamental también. Pero en el caso de España, en el caso de Francia, en el caso de Portugal, eran países que tenían una monarquía absoluta, donde el rey era amo y señor. Entonces, nosotros vamos avanzando en el tiempo y llegamos a este proceso de aprendizaje político que para todos era difícil. Para todos era difícil saber lo que era la política, primero que nada. Para que no se asusten, la política no es nada más que el arte de gobernar, ¿ya? Ese es el origen griego. Recuerden que los griegos gobernaban la polis. ¿Y la polis qué era la polis? La ciudad, ¿ya? Las ciudades griegas se denominaban polis. Y Atenas era la polis democrática, ¿se acuerdan? Y Esparta, la polis militar. Pero quedémonos con la polis democrática. Allí se origina la democracia, el gobierno del pueblo, ¿verdad? Allí comienzan los primeros pasos del sistema de gobierno democrático. Y hacia allá va apuntando nuestro país una vez que logra su independencia. Y esta fue una labor muy importante, porque aquí ya en el periodo de aprendizaje político también había que ensayar qué carta fundamental iba a utilizar nuestro país. Y por lo menos hay 3 cartas fundamentales que en este proceso de 1823 a 1830, 1831, se implementan en nuestro país. Y esa es la Constitución Moralista de 1823, la Constitución Federal de 1826 y la Constitución Liberal de 1828. Por lo tanto, ya había un proyecto de leyes, había una carta fundamental, ¿no? Había un proceso de aprendizaje que se estaba dando y lo estábamos dando quizás con bastantes dificultades, con bastantes problemas, pero sea como sea, estábamos avanzando. Pero cuando empezamos a avanzar, siempre surge algún problema, algún obstáculo. Y ese obstáculo se dio nada menos y nada más que con una guerra civil, ¿verdad? A fines de la década de 1820, 1829, 1830, por ahí tenemos una guerra civil. Y lo peor, pero lo peor que le puede pasar a un país, es cuando entre sus propios ciudadanos empiezan a pelear. Esa es una guerra civil. El bando de acá, una postura, y el bando de acá, otra postura. Y eso genera una guerra civil. Y muchas veces esta postura también se da al interior de la familia. Lo más terrible, lo peor que le puede pasar a un país es dividirse y tener su propia guerra, tener una guerra civil. Eso, lamentablemente, sucedió en más de una oportunidad en nuestro país. Siguiendo con el tema, ¿verdad? Viene un proceso de Esteban, no se quede dormido, lo estoy viendo, Esteban. Es un proceso en el cual, ¿verdad?, vamos formando nuestro Estado-Nación. ¿Sí? Formar el Estado, formar la nación no fue una tarea fácil, joven. Fue difícil. Y en esta guerra civil de 1829, 1830, hay un ganador, entre comillas, porque en una guerra nadie gana. Pero hay 2 bandos que se enfrentan. Estos 2 bandos, por un lado eran liberales y por otro lado eran conservadores. Estos 2 bandos reciben un nombre. Estos bandos eran los pipiolos, de carácter liberal, y los pelucones, de carácter conservador. Estos 2 grupos se enfrentan y finalmente los pelucones, que eran los conservadores, derrotan a los pipiolos. Por lo tanto, a partir de 1830, 1831, se inicia la República Conservadora. ¿Por qué?
porque habían ganado los conservadores, habían ganado los pelucones, ¿ya? También se conoce como república autoritaria, ¿ya? O también se conoce como la república portaliana, ¿ya? Porque en esa época también don Diego Portales, considerado uno de los organizadores de la república, como ministro plenipotenciario, que tenía muchos cargos al mismo tiempo, era ministro de muchas cosas al mismo tiempo, él estableció un orden para que nuestro país se pudiera organizar como república. Un orden, pero un orden autoritario, ¿ya? Dijo, había que organizar el país, y de alguna forma había que hacerlo. Y la primera forma de hacerlo era establecer el orden. Y para eso, para establecer el orden, se requería autoritarismo. Y fue anteriormente una carta constitucional, una carta que fuera de carácter conservador, obviamente, ¿ya? Y era tan conservador que esta carta fundamental estaba basada más que nada en la democracia, en la Iglesia Católica, en el ejército. Y no todos podían participar. Todos podían ser ciudadanos, pero no todos podían participar. ¿Por qué no todos podían participar? Porque para participar de elecciones populares usted tenía que tener recursos, ¿ya? Tenía que tener un bien raíz, una casa, una parcela, podríamos decir hoy en día, un departamento, podríamos decir hoy en día, o tener una renta equivalente a un salario no mínimo, sino que un salario bastante más elevado. Solamente los más privilegiados desde el punto de vista económico podían votar. Eso se conoce Todos como los de buena clase. voto censitario. El voto censitario. El voto censitario, solamente algunos podían votar, no todos podían votar. Y usted mira, profesor, bueno, ¿y qué otro voto existe? ¿Y cuál es el voto que existe hoy en día? Hoy en día existe el voto universal. Es decir, todos podemos votar. Obviamente, Votar. cumpliendo la edad que corresponde, 18 años en adelante, y sin tener problemas con la justicia, sin estar condenado por la justicia, por supuesto, nosotros podemos votar libremente. Pero en aquellos años, 1830, 1840, no todas las personas podían votar. Solamente los que tenían un bien raíz, solamente los que tenían un salario equivalente a cierta cantidad de dinero, ellos eran los que gobernaban, y ellos eran los que votaban, y ellos eran los que podían elegir. Y la república, para que no se me quede dormido Esteban, la república conservadora también recibe el nombre de periodo de los decenios. Decenio, aquí los matemáticos, cuando hablamos de decenio, ¿de qué estamos hablando? Una decena, ¿cuánto es? 10. 10, muy bien. Estamos hablando de 10 años. Es decir, cada presidente gobernó 10 años. 1831, 1841, 1841, 1851, 1851 a 1861. Un periodo de 3 gobernantes, de 3 presidentes, que cada uno gobernó 10 años. La Constitución decía que podía gobernar 5, pero podían ser reelectos. O sea, inmediatamente podían gobernar 5 más. Así era. Inmediatamente podían gobernar 5 más. Y como el universo que votaba no era tanto, entonces no fue fácil que cada uno de ellos gobernara 5 años más. Y así es como gobernaron estos 3 presidentes 5 años, ¿ya? José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes, Manuel Montt, ellos gobernaron 10 años. Por eso que el periodo de los decenios, Esteban, este es el periodo de los 10 años, de los decenios, ¿ya? Cada presidente gobernó 10 años, ¿ya? Y hoy en día, mi pregunta es, ¿puede un presidente gobernar 10 años? Pregunta, ¿en nuestro país algún presidente? No, no puede. No puede, ¿no es cierto? No puede. Tiene que esperar pasar un periodo, ¿ya? Un periodo. Y fue lo que pasó, ¿verdad?, con la presidenta Michelle, fue lo que pasó con el presidente Sebastián Piñera. Ellos tuvieron que dejar pasar un periodo y después repostularse, ¿ya? No es fácil, ¿verdad? No es fácil llegar y gobernar un periodo más. Es un periodo solamente de 4 años, ¿ya? Y si alguien se quiere repostular, no puede. Pero en aquel entonces sí se podía, sí se podía. Y comenzamos entonces poco a poco a ver cómo vamos configurando nuestra república. Vamos poco a poco avanzando lo que es nuestro país, ¿ya? Y lo más importante de esto, lo más importante de todo esto, es que en una república existe la separación de los poderes del Estado. El Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, actúan por separado para que usted tenga plena confianza de que no se van a cometer abusos. El Ejecutivo hace su pega, el presidente. El Poder Legislativo, el Parlamento, hace su pega. Y obviamente la Corte Suprema de Justicia hace su trabajo. Todos hacemos nuestro trabajo, pero por separado. Nadie puede tener el poder en una sola persona. Por eso hablamos de una república, donde usted puede elegir
donde usted puede ser elegido y donde su opinión puede ser escuchada, ¿ya? Y se le respeta la soberanía popular, se considera la separación de los poderes del Estado, y hay una igualdad ante la ley. ¿Es importante eso, no? Una igualdad ante la ley. Todos somos Sí. iguales ante la ley. Ley. Es decir, nadie puede ser tratado en forma distinta, ¿ya? Ese es el espíritu de la ley. En la práctica muchas veces se cometen injusticias, pero no ese es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley dice que todos tenemos que ser tratados por igual, independiente de nuestra condición económica, social, de nuestra condición como persona, de nuestro género, todos debemos ser tratados de la misma forma, ¿ya? Entonces es muy importante el pensamiento que se va dando hacia, hacia un pensamiento más liberal, hacia un pensamiento centrado más en la persona, en sus derechos y en su dignidad. Hoy hablamos mucho de dignidad, ¿verdad? Y es importante la dignidad. La dignidad, ¿no es cierto?, es la base de los derechos humanos. Y todas las personas tenemos que ser dignos, tenemos que ser considerados en nuestra opinión, en nuestro diario quehacer. Tenemos que ser respetados, independiente de nuestra condición. Todos tenemos que ser respetados. Y eso es muy importante. En una república se busca que la libertad sea lo más importante, que la libertad sea el centro de nuestro quehacer, que podamos opinar, podamos criticar sin que nadie nos condene. Obviamente, una participación y una libertad responsable. Mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Yo tengo que ser consciente de lo que es para mí la libertad, pero también tengo que ser consciente de lo que es la libertad para el que está a mi lado, ¿ya? Y yo no tengo que pasar por encima de la libertad de otro. Yo tengo que también respetar la libertad de los demás, ser cuidadoso y buscar un punto de equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, jóvenes, hay muchas cosas importantes que nosotros tenemos que tener en consideración. La libertad dice que cualquier persona puede pensar lo que estime conveniente, no tiene que estar limitado en su pensamiento, ¿cierto? Puede usted pensar lo que quiera, ¿ya? En la república usted es gobernado por representantes que usted mismo eligió, senadores, diputados, presidentes, concejales, ¿verdad? Todos son elegidos por usted, ¿verdad? Y eso es la importancia de vivir en una república. Y más encima tenemos que formar una nación. Y la nación es una comunidad. Nuestro país es una comunidad, nuestro país es una gran familia. Por eso es importante que todos los miembros de la familia estén bien. Si un miembro de la familia está mal, a todos nos afecta. La nación es una gran familia, es una gran comunidad que tiene orígenes en un lenguaje, en una cultura, en una religión, en tradiciones, en una misma historia. Todas aquellas cosas que nos unen forman lo que es la nación. Pero esta nación tiene un territorio. Y ese territorio se llama, empieza con E, igual que Esteban. ¿Cómo se llama ese territorio? Nación es Estado. Española. Nación-Estado. Nación-Estado. La nación es la comunidad y el Estado es el territorio. Y este territorio tiene soberanía, ¿verdad? Respecto a los otros países. Nosotros tenemos nuestra propia soberanía respecto a Perú, a Bolivia, Argentina. Pero el centro de esta clase, jóvenes, el centro de esta clase ha sido ¿qué tengo en mi mano? Libertad. Libertad. La estatua Libertad. de la Libertad. 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 Muy bien, el centro de esta clase ha sido la libertad. Libertad para lograr nuestra independencia, libertad para formar nuestra república, libertad para formar nuestra comunidad, nuestra nación, nuestros proyectos, nuestras metas. Todo lo que nosotros tenemos como familia, para eso se requiere libertad. Por lo tanto, quiero dejar un pequeño, esta es la Estatua de la Libertad. Cuando Estados Unidos cumplió 100 años de su independencia, Francia le regaló esta estatua, ¿verdad? Que está en una pequeña islita que se encuentra frente a Nueva York. Quiero que a continuación veamos un poquito sobre lo que es, ¿no es cierto?, la Estatua de la Libertad. Estamos ahí viendo.
¿Se ve o no? ¿Se alcanza a ver? No, ¿No? ¿No se se ve? ve negro. Se ve negro. Ya. Yo también veo negro. Ya, vamos a tratar, vamos a ver la tecnología aquí. Ahí, Sí. ahí está Ay, la sí. Estatua de la Libertad. Sí. ¿Ya? Dios. Es un pequeño paseo, una pequeña salida de terreno hacia Nueva York. ¿Les parece? ¿Ya? Ahí está la Estatua de la Libertad. Fue donada por el gobierno francés, cuando se cumplieron 100 años de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, estamos hablando del año 1776, y cuando se dona esta estatua es el año 1876. En ese periodo, más o menos, es cuando se regala, ¿verdad? Se dona esta estatua a los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien, jóvenes. Estamos llegando ya al final de la clase. Como les dije, el centro de esta clase ha sido la libertad, ¿ya? La libertad es lo más importante que siempre han buscado los pueblos. ¿Para qué? Para lograr su desarrollo físico, su desarrollo espiritual, su desarrollo económico, ¿verdad? Su desarrollo mental. Todo aquello se logra cuando los seres humanos logran tener libertad en su nación, en su territorio. Yo los invito a ustedes a que puedan investigar un poquito sobre esta estatua, la Estatua de la Libertad. ¿Dónde está ubicada? ¿Cuánto mide? ¿Qué gobierno estaba gobernando en aquella época en Estados Unidos? ¿Por qué se la regalaron? En fin, ustedes pueden buscar esa información y anotarla en su cuadernito. Y una vez cuando lo volvamos a reencontrar, yo le voy a revisar la tarea que usted hizo sobre la Estatua de la Libertad. Trabaje con sus guías, trabaje con su texto. Yo estoy trabajando con el texto, ¿verdad? De estudio, primero medio, que ustedes lo tienen. Las guías también, estamos trabajando con el texto. Hay muchas cosas que podríamos decir sobre la clase, muchos temas que quedan pendientes, pero eso es para una próxima clase. Esa próxima clase la vamos a hacer la próxima semana. Se les va a avisar, seguramente ya pronto va a salir publicada, para que ustedes se puedan conectar. ¿Cuántos compañeros tenemos hasta este momento? 15 compañeros. ¿Ya? 15. 15. Tenemos un tercio del curso. Los invito a que podamos conectarnos para poder tener, ojalá, el curso entero. Ustedes son un curso bien numeroso. Se va a compartir el video de la clase también. Se va a subir al canal del colegio para que ustedes también lo puedan tener. Jóvenes, un gusto de haberlos visto, de haber compartido con ustedes estos pocos minutos. Que Dios los acompañe. Traten de protegerse mucho de lo que es el contagio. Eviten salir más allá de la cuenta y que solamente sean los papitos los que tengan que hacer los trámites más importantes salgan. Cuídense ustedes mucho. Cuiden al abuelito, a la abuelita. Cuídense ustedes como familia y respeten todo aquello que tiene que ver, ¿verdad?, con las medidas sanitarias en esta emergencia que tenemos, que no es menor. Que Dios los bendiga, que Dios pueda estar siempre con ustedes, acompañándonos en cada momento. Es mi deseo en este momento. Muchos saludos, muchas felicidades. Gracias por estar atentos a estos valientes 15 alumnos de este curso de primero medio. Felicidades. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao, profesor.